pues ya Cuba es libre. Yo soy Ana Ulema, la Amazona de Cuba. Es un título que no me puse yo, me lo pusieron seguidores de las redes sociales y lo agradezco mucho porque quizás es una forma de simplificar algunos rasgos de mi personalidad, como el ser apasionada, persistente, constante y sobre todo muy apasionada por la libertad, ¿no? Y sobre todo por la libertad de Cuba, por la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, ¿no? Entonces, si yo pudiera resumir quién es Ana Ulema es una muchacha cubana que desde muy pequeña comprendió la necesidad de vivir una vida distinta a la que se vivía dentro de Cuba, ¿no? Una Cuba en dictadura. Yo pudiera decir que el arte fue la herramienta fundamental para mi crecimiento cívico. Yo vengo como tal de la escuela de Tania Bruguera, la Escuela de Arte de Conducta, que es el antecedente o precedente del Instituto de Arte y Activismo Actual INSTAR. Y eso fue sin duda significativo para mí, marcó mi vida. Yo era una muchacha de un solar, ¿verdad? Que vivía bajo esas estructuras represivas en medio de barrios con una violencia profunda. Yo lo que vengo es de una familia de guajiros, por tanto muy bien criada, muy educada, pero el contexto era sin dudas violento y difícil. Y el arte a mí me ayudó a pensarme y a pensar Cuba. Primero que nada me considero una artista visual, un artista de arte total, podríamos señalando un poco la línea de Boris Groys. Luego, Ana Ulema sería una activista, sin dudas. Desde chiquitica fui muy bocona, muy despierta. Vengo de una casa, digamos, que tiene unas características un poco diferentes a la mayoría de los cubanos, que en mi casa son cuentapropistas todos, además son religiosos, mi papá es espiritista, fue una persona muy popular en Holguín, y mi familia, mi mamá siempre ha sido cuentapropista, entonces digamos que de alguna manera estaba con otros background, otras formas de vida, ¿no? Mi familia no estuvo nunca integrada y por tanto siento que eso me dio cierta libertad, ¿no? De expresión y otro tipo de referentes. Comienzo haciendo arte y el arte me va llevando a profundizar la realidad de Cuba. Dentro de Cuba yo ya avanzo hacia el grupo de los artistas independientes, estoy hablando de la época 2008, 2010, una época muy importante para el arte cubano. Estamos hablando del contexto de Rotilla Festival, de OVNI Zona Franca, estaba el Sexto en sus mejores momentos, Gorky Águila también tenía este espacio alternativo. Fuimos un movimiento muy fuerte, los aldeanos que se escuchaban por todas partes. Yo creía sin dudas que nosotros desde el arte íbamos a cambiar Cuba. Era la época de los blogs, de la época dorada de Joanny Sánchez y los bloggers, que ahora parece muy ingenuo lo que se hacía, pero era muy irreverente, ¿no? En ese momento. Yo era una niña muy comprometida con mi realidad. Yo pensé que no me iba a ir de Cuba, pero a nuestra generación, como la mayoría de las generaciones, pues tú sabes, nos van expulsando hacia el exilio con la censura, con la represión. Ya yo pasé de estar en grandes bienales como la Bienal de Gwangju, como la Bienal de Liverpool, a estar en mi casa, ¿no? Y cosas que agradezco muchísimo porque la verdad vivía en un ambiente contestatario. En mi casa era un solar, pero nos visitaban muchos artistas, no sé, Orlando Luis Pardo Lazo, recuerdo en su momento, iba a mi casa, Raúl del Escuadrón Patriota, toda una mezcla entre, digamos, las artes visuales, la música y el activismo político como tal. Pasan muchas cosas y, bueno, salgo del país a través de una travesía también muy sui generis, muy diferente a la que la mayoría de las personas hacen. Esa travesía me cambió la vida. Me probó algo que decía George Orwell, que es lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y digamos que el haber caminado en los 8 países que caminé me dio un sentido de amor por la libertad y de sentirme muy privilegiada de estar aquí en Estados Unidos todos los días de este mundo. Amo este país profundamente y sé que es una gran fortuna y una gran dicha que los cubanos, que se refugian muchas personas, pero que los cubanos anticomunistas, los exiliados, pues tengamos este oasis, ¿no? Escapando de la dictadura, literalmente.
Ya una vez en el exilio, ya yo estaba muy despierta y no iba a parar, y encuentro como una gran forma de seguir canalizando mis inquietudes como artista, como no, pero también como activista a través de las redes sociales. Twitter era la plataforma estrella en un momento determinado y los bloggers también, ¿no? Estamos hablando de una época anterior al Facebook Live, incluso el mismo Facebook de alguna manera no tenía la fuerza ni tenía las características que luego va a poseer, y mucho menos YouTube, correctamente. Entonces, bueno, en esa época lo que más trabajamos era Twitter, y los blogs como tal. Te comentaba sobre el caso de todo lo que significaba Yoani Sánchez en su momento, que insisto, yo en este no coincido ideológicamente en muchas cosas, ni siquiera con Tania, aunque es mi maestra, pero sin duda dejaron una huella en muchos de nosotros. Por ejemplo, las primeras memorias flash de muchos de nosotros lo conseguíamos en el piso 14 de la casa de Yoani Sánchez, y era un acto de valentía tremendo. Yo recuerdo haberme una vez reunido con ella, y una amistad de mi mamá me ve como comiendo con ella. Bueno, estábamos conversando como tal, y la amiga de mi mamá, tan nerviosa, pobrecita, me dice, ¿tú sabes quién es ella? Yo le decía, sí, yo sé quién es ella, y ahí me quedé. Y entonces, pues decía, desde Cuba ya lo que era lo digital, las redes sociales, más bien lo digital, va tomando fuerza y va cobrando importancia para poder crear, digamos, hacer las denuncias, que es el primer papel de las redes sociales, y luego, que es la segunda etapa, y va a ser la diferencia con lo que estamos viendo actualmente, es que va a ser un segundo paso, que vamos a pasar de saber lo que está sucediendo a actuar y querer cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa época vamos a surgir varios infoactivistas, era el término que se usaba en aquel momento, Luis Esteban, sin duda Yusnavi Pérez, que cambió las reglas de juego en Twitter con todo este juego del anonimato, digamos, poniendo en jaque a la dictadura porque no sabía dónde estaba, y creando un estilo a través de la fotografía y digamos, la palabra exacta, aguda, pero también desde la emoción. Va creando una forma de denunciar que no era común, digamos, si lo comparas con los activistas más tradicionales, ¿no? Va también a coincidir, Jorge, con la época de oro de los venezolanos. Estamos hablando del año 2014, que eso fue muy importante para los cubanos, porque los cubanos aprendimos mucho de los venezolanos. Venezuela, por supuesto, con otras características completamente distintas, pero va a ser pionera en usar las redes sociales, incluso redes alternativas, y usar el Twitter para denunciar los crímenes, los atropellos. Estamos hablando de la época donde matan a Basil, donde matan a la Miss Universo, y los cubanos aprendimos mucho y tuvimos mucha conexión con esos activistas digitales de Venezuela, y aprendimos muchísimo, sin duda de ninguna clase, y me incluyo en esa generación de tuiteros. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? En que una primera escuela de lo que es el activismo digital, el periodismo digital, ¿verdad? O de redes, como se entiende ahora mismo, va a dedicarse ese primer momentum a informar, a denunciar. Y yo les pongo un ejemplo, creo que ilustra muchísimo la importancia de la información y cómo ha cambiado todo en muy poco tiempo, con respecto a cómo tratamos de ejercer nuestras libertades y hacer civismo, ¿verdad? Libertades, por supuesto, usurpadas y secuestradas por la dictadura cubana. Y yo te decía, el ejemplo que te tengo es que, por ejemplo, pasa lo del remolcador 13 de marzo en el año 94, 90 y tanto, me perdonan, y yo me vengo a enterar de lo que había sucedido con la masacre del remolcador 13 de marzo en el año 2009. O sea, había pasado ¿cuántos años? ¿Una década? Quizás, más o menos. O sea, y yo siempre uso esta imagen como para entender el nivel de desinformación, y yo era una muchacha despierta, yo era una muchacha que no estaba integrada, que venía de familias de guajiros trabajadores, o sea, nada que ver con nada, y aún así me vengo a enterar en el 2009 de lo que había sucedido. Eso para mí, digamos, fue uno de los grandes detonantes en mi vida absoluta. Yo dije, si hicieron esto ya, hasta aquí. Años después, hago una obra de arte dedicada al remolcador 13 de marzo, a los niños remolcador 13 de marzo, justamente por lo que había sucedido en mí. Entonces, ya te das cuenta la diferencia, ¿verdad?, con la información actualmente. Entonces, bueno, la primera etapa, el primer activismo, va a ser informativo, va a ser entender qué nos pasa. Por eso, digamos que tenía
unas características más bien costumbristas, digamos, en este estilo de, bueno, la papa subió, la papa bajó, o ciertos espacios a los opositores duros de esa escuela. Estamos hablando de las damas de blanco en su mejor momentum, un Pacu con su membresía grandísima que tuvo también, etcétera, etcétera, etcétera. Luego va a haber una segunda etapa, ya esta etapa la vivo fuera de Cuba, y es, digamos, que conjunto el crecimiento de las redes sociales y al cambio que con el nivel de interactividad, etcétera, etcétera, pues ese activismo ya no se va a quedar pasivo diciendo, bueno, Cuba está mal, Cuba está en candela, en Cuba hay una dictadura, nos está reprimiendo, mira cómo reprimen a fulano o a mengano, sino que va a decir, tenemos que hacer algo. Entonces vamos a pasar a usar esta herramienta como una herramienta de agitación, incluso me atrevería a decir, como una herramienta de acción directa, ¿verdad? No violenta, pero fuerte, una especie de terapia de choque, y ahí es donde van a entrar un papel significativo y quizás por algunos sectores menospreciados, que es la figura del influencer, que ha cambiado absolutamente todo, sin dudas liderado por Alexander Otaola, una persona que ha logrado mezclar talentos como radio, televisión, musicalización, pero entonces también activismo duro, terapia de choque, desprogramación mental, ¿verdad? Confrontación, chisme, farándula, o sea, una serie de elementos nunca visto siendo una persona homosexual, gay, contra una dictadura extremadamente sexista, racista y con todas las características que tiene la dictadura comunista cubana, el Partido Comunista Cubano, sin duda desafía. Y a partir de eso va a crear todo un movimiento porque además él nos va a enseñar a cómo ser prósperos y poder hacer activismo. Antes era imposible o la gente dependía de grants y cosas así. Ya no, ya uno se vuelve fuerte, está poderoso y al mismo tiempo con nuestros recursos podemos dedicar el tiempo a poder denunciar la libertad de Cuba, y eso ha cambiado y eso ha sido siempre en conjunto con el arte, porque hay que recordar que antes del 11 de julio hubo grandes picos como la protesta de Obispo, como todo lo que pasó el acuartelamiento del movimiento San Isidro, todo lo que hicimos por el 349, dentro, pero también fuera de Cuba, y todo el movimiento de influencers dando palo en el sentido de la palabra, usando la palabra como látigo. Pero ya te digo, Jorge, la diferencia está en que un primer momento es pasivo y es lo normal, tú tienes que reconocer el problema, y ya en esta etapa estamos en mostrando soluciones, haciendo pedagogía, somos el verdadero debate cívico que se está dando más allá de los comunistas en el poder. Ya Cuba es libre, lo único que hay que hacer es sacarlos de la estructura y reconstruir nuestra nación de una vez y por todas y para siempre. El 2024, año bisiesto, yo también soy muy metafísica, año bisiesto son siempre los bisiestos años particulares, importantes, significativos, disruptivos. Creo que es nuestro año. Y no lo digo por un optimismo, digamos, ingenuo, aunque yo creo que para estar en esta batalla hay que primero estar loco, claro que sí, ser un soñador y ser optimista y ir a la pelea para ganarla, pero lo puedo también, digamos, sustentar con hechos concretos. La dictadura está en un momento de debilidad absoluta. Hay una falta de liderazgo absoluto. El señor Canel, a pesar de que le han puesto en bandeja de plata todas las relaciones diplomáticas, no consigue absolutamente nada. Es un momento también complicado en el sentido de que desde Estados Unidos estamos librando una batalla por la libertad, también como nunca antes se haya visto, y va a ser difícil. Pero yo creo que a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que el hecho de que vaya a ser un año movido, incluso puede ser convulso y apasionado, hace que eso mueva las fichas y se le dé agua al dominó, y digamos que el pueblo cubano, que sí está listísimo, sí está más que ready para volver a salir a las calles y hacerlo de forma definitiva, porque además nuestro trabajo como activista es pensar qué faltó para el 11 de julio, y creo que muchos lo hemos repetido. Faltó la toma de las instituciones, faltó el no regreso a casa, y con eso ellos tienen que ir bajando un buen cubano, como se dice. Yo creo que nuestro papel es señalar el único camino que existe, que es la calle, y estar listos del lado de acá
para implementar las protecciones necesarias, que son las diplomáticas, la presión internacional y poder de una vez por todas engranar todos los ingredientes, todos los elementos necesarios para que la liberación se dé. Pero lo más importante es la liberación espiritual del pueblo cubano. Recordar que ahora mismo hay de más de 1,000 y tantos presos políticos, niñas incluidas, transexuales incluidos, ancianos incluidos. Y aún así el pueblo de Cuba ha seguido protestando, porque hablamos de las protestas de julio, digo protestas de julio en plural, porque no fue el 11 de julio, Cuba estuvo en las calles prácticamente hasta el 20 y tanto, ¿verdad? Con grandes focos de protestas, sino que en el 22, por ejemplo, tuvimos muchísimas protestas, la de Nuevita, y ya la más reciente grande, así que recordemos la de Caimanera, en un lugar donde tú dices, ahí no va a protestar nadie, pues sí. Y aún así hemos visto quejas, madres todavía en las calles, y eso es con presos políticos, ¿ok? Con personas que le han dado condenas, y por supuesto injustas, porque ni un solo día de prisión merecen, porque no hicieron absolutamente nada. Han tenido que expulsar al 3% de la población cubana para ver si pueden mantenerse en el poder. No se interrumpe al enemigo cuando se está equivocando. Bueno, se están equivocando mucho y su primera equivocación es negar la voluntad del pueblo cubano, ignorar la voluntad del pueblo cubano, porque sin dudas eso es lo que les va a llevar a su fin, ¿no? Dice, creo que Hayek decía que el socialista, ¿verdad?, padece de un gran mal, que es la fatal arrogancia. Bueno, esa arrogancia y su fe ciega en que tienen el poder por el terror va a ser la soga o el cianuro o la inyección letal que logremos con eso quitarlos del poder y además decirle algo a los cubanos y a los que nos ven, estamos listísimos para reconstruir Cuba, para una Cuba que va a ser maravillosa, una Cuba que va a ser tan próspera que cada vez que miremos ese malecón lleno de capitalismo con libertad, pues los ojos ahí sí se nos va a aguar y vamos a sentir pálpito del corazón. Estamos listos, porque somos muchos y porque somos buenos.